Una memoria USB y la metódica forma en que Juan Carlos Monzón Rojas archivó copias y documentos de registros de negocios durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron la guía para destapar millonarios desfalcos al erario nacional. Juan Carlos Monzón fue hábil, brillante diría yo. Todo lo que él registró en su computadora hoy es evidencia para la CICIG. Sin embargo, sus registros datan desde la época de la campaña electoral donde se postulaba Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina para llegar a la presidencia. Desde aquellos días comienza a registrar los archivos de uno de los constructores más importantes del país, Carlos Gabriel Guerra. Este individuo llegaría a acumular una fortuna de más de 1.500 millones de quetzales en 16 años. En un inicio se le vincula en Petén con Manuel Valdizón, pues fue uno de los funcionarios que lo favoreció desde el Congreso de la República con millonarias obras que fueron incumplidas. La otra figura que sería clave en la computadora de Monzón es la figura del militar y empresario Miguel Ángel Martínez Solís. Este individuo durante la campaña del año 2011 fue clave, pues era quien brindaba seguridad a Roxana Baldetti y su familia. Posteriormente se convierte en el subsecretario de la SAS, desde donde obtiene millonarios negocios y hace componetas con el presidente y la ex vicepresidenta para poder repartir millones de quetzales. Esta es la historia. Estos archivos que Juan Carlos Monzón dejó en sus discos duros y computadoras fueron la clave para que una estructura criminal en el Estado fuera descubierta. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Monzón amasó un patrimonio que al día de hoy supera los 20 millones. Entre los bienes que el exsecretario adquirió durante su gestión figuran casas, motocicletas. Además, su esposa es señalada de haber tenido vínculos con las empresas que se dedicaron a comercializar granos que fueron vendidos para atender el programa Hambre Cero. Que realizó el Partido Patriota en época de campaña a la China para definir la política de seguridad nacional fue la clave que el Ministerio Público encontró junto a la CICIG para establecer cómo se había fraguado negocios antes de que el Partido Patriota llegara a gobernar. Allí se demostraba claramente la relación que existía entre Martínez Solís y la candidata Roxana Baldetti. Él era quien brindaba toda la seguridad y posteriormente sería la pieza clave para un gran desfalco adentro del Estado y para llevar millones a su cartera y a la de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Todo esto se encuentra en los archivos de Juan Carlos Monzón. La computadora de Juan Carlos Monzón reveló a las autoridades cómo un viaje de comisión del Partido Patriota durante las elecciones, donde se debían establecer estrategias del trabajo del tema de seguridad nacional, tenía como elegidos a Mauricio López Bonilla, Juan de Dios Rodríguez, Pedro Palma Lau y Miguel Ángel Martínez, quien para entonces prestaba servicios de seguridad a la familia de la entonces candidata Roxana Baldetti. Seguridad a la candidata Roxana Baldetti le valió a Martínez Solís contratos de más de 70 millones de quetzales en temas de seguridad. Estamos viendo
que se fraguó muchísimo antes de que el Partido Patriota llegara al poder, una estrategia para saquear al Estado y convertirse en los nuevos ricos de Guatemala. Jamás mi cliente no se benefició de ello y de ninguna otra comisión que él pudiera haber recibido o que él pudiera haber pagado, porque esa es la inconsistencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, al imputarle los hechos, dice que él formó una asociación ilícita, pero también le indica que es responsable del delito de cohecho. Al responsabilizarlo del delito de cohecho, supuestamente él pagaba una dávida a la asociación ilícita que él formaba. ¿Cómo es posible que alguien dentro de una asociación se pague a sí mismo? Realmente hay un principio jurídico, un principio legal que sustenta mucho quien hoy juzga el licenciado Miguel Ángel Gálvez, en el sentido que nadie puede cohecharse a sí mismo. Igual como en un delito de encubrimiento, nadie puede encubrirse a sí mismo. Las investigaciones del MP y la CICIG lograron determinar la relación entre Martínez Solís y la empresa de seguridad El Escorpión. De acuerdo con los registros de empresas mercantiles, Martínez fue en el 2008 administrador único de la empresa. Sin embargo, para el 2011 se retiró para dejar a Conrado Orellana de León al frente de sus empresas, mientras se incorporaba al gobierno de Otto Pérez Molina. Desde el 2011 para atrás, sí fue parte del Grupo Escorpión. Él sí fue, en su momento, representante legal y administrador único, hasta octubre del 2011, cuando él se desligó, se desvinculó totalmente de esa empresa de seguridad. Y los contratos que supuestamente le adjudicaron al Grupo Escorpión bajo la representación legal de mi cliente, los imputan del 2011 al 2014. Y recalco, es totalmente falso la imputación del Ministerio Público. Y no se lo estoy diciendo yo, se lo hice ver al señor juez, con la cancelación del nombramiento del señor Martínez Solís, registrada, valga la redundancia, en el registro mercantil. Es muy importante que usted sepa que la empresa de Martínez data del año 2005 y nunca fue ajena a los servicios de seguridad. Sin embargo, en la contabilidad se demuestra claramente que sus contratos no sobrepasaban los 600,000 quetzales al mes. No obstante, justo el año en que el Partido Patriota llega al gobierno, los contratos comienzan a reportar más de 45 millones de quetzales recibidos en tan solo un año. La CICIG y el MP ya han establecido, gracias a archivos que se encontraron en computadoras de Monzón, que este individuo entregó al binomio presidencial más de 5 millones de quetzales por haber sido beneficiado con estos contratos. Así fue como se desfalcó al Estado de Guatemala. De acuerdo con registros de los computadores de Juan Carlos Monzón y de los discos duros, existe un cuadro donde se detallan los ingresos y egresos que éste recibía de los cobros de comisiones a los proveedores. Allí aparece el rubro de alacranes, el cual la CICIG y el Ministerio Público asumen que es el pago de 72,000 quetzales que se hacían mensualmente de Martínez Solís a Juan Carlos Monzón. Los casos que fue descubierto en las computadoras de Juan Carlos Monzón es el del constructor Carlos Gabriel Guerra. Aquí cabe recordar que este constructor data
de la época de 1996, donde en Santa Elena Petén se convierte en uno de los principales constructores que va a estar apoyando inicialmente a los alcaldes para encontrar que le favorezcan obras. Posteriormente se va a dirigir al Congreso de la República, donde lleva a muchísimos diputados hacia una curul y desde ahí consigue que en el listado de obras geográficas del Congreso le asignen millones de quetzales. Existen evidencias que Manuel Valdizón, cuando fue diputado en el Congreso de la República, le benefició con millonarios contratos desde la Comisión de Finanzas que él presidía. Además, su padre, junto a 2 hijos, han creado megaproyectos y megaempresas que al día de hoy llegan a 4. Se considera que la red del constructor Guerra ha ganado más de 1.500 millones de quetzales en más de 15 años. Además, han ido fundando empresas paralelas que han servido para irse expandiendo por todo el país. Es interesante ver cómo en los documentos Juan Carlos Monzón les describe como Guerra 1 y Guerra 2. Así fue como CICIG y el Ministerio Público llegan a determinar el rastro de este importante constructor, quien, off the record, también se asegura pertenece al crimen organizado y al narcotráfico, un extremo que aún no ha sido puesto en evidencia. Otro de los datos relevantes que se revelan en las computadoras y los USBs de Juan Carlos Monzón es cómo eran sobrevaloradas las obras que se entregaban al constructor Carlos Gabriel Guerra. En el caso de dragados, carreteras, fue donde se vieron mayores despliegues de dinero que fue sobrevalorado. El ejemplo más claro que nosotros tenemos aquí es una obra que inicialmente costaba 98 millones de quetzales, pero llegó a ser pagada por un monto de 114 millones. El excedente fue a parar a los bolsillos de Juan Carlos Monzón para que él lo distribuyera entre Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Eso es lo que nos confirman ahora las investigaciones de CICIG y del MP. De acuerdo con el MP y la CICIG, en diciembre del 2012, el proyecto del mejoramiento del tramo carretero entre Ixtlú hasta llegar al Petén le fue adjudicado a la empresa Constructores Integrales Avanzados S.A. por un monto de 98.2 millones de quetzales. Sin embargo, este mismo proyecto sufrió un incremento de 16 millones más para julio del 2014. Y otro de los casos más impactantes es la sobrevaloración que se hizo en la construcción de los ríos Actela y Cabañas, ubicados en La Tinta, Alta Verapaz. Allí, por ejemplo, una obra que tenía un costo inicial de 13 millones fue sobrevalorada y pagada en 79 millones. Aquí fueron más de 600% el monto de la sobrevaloración. El gran perdedor, el pueblo de Guatemala, los más pobres, los más necesitados. Estos son algunos pocos archivos que seguiremos viendo en informe especial de lo que le revela la computadora y los USBs y discos duros de Juan Carlos Monzón. En noviembre del 2011, 2 meses antes de que el Partido Patriota asumiera el gobierno, se llevó a cabo la licitación 39-2011 en el Ministerio de Comunicaciones para el dragado de obras y protección y mitigación de 2 ríos de La Tinta Alta Verapaz. Inicialmente se había establecido que el costo de esta obra sería de 13 millones. Sin embargo, cuando fue adjudicado, el precio se sextuplicó. La empresa a la cual se le adjudicó este proyecto fue la de Construcciones Integrales Avanzadas, propiedad de Jorge Olivero Rodas, el cual, según la CICIG y el MP, forman parte de la red de empresas que trabajan con Carlos Gabriel Guerra Viera.
Y esta semana nuestros usuarios de las redes sociales estuvieron muy activos. Nuestra primera pregunta fue: ¿considera usted que la información que dio Juan Carlos Monzón fue vital y fundamental para el Ministerio Público y la CICIG? Utilizamos el hashtag USBJCMonzón, hashtag informe especial. Seleccionamos algunas de las preguntas. Esto dijeron. Jimena Villarreal nos dice: sí creo que lo que debería de hacer el MP es obligarlo a que diga dónde están las caletas y que entregue todo el dinero. Mientras que Anthony Lucero asegura: yo no le creo a un prófugo que muy bien pudo esconder todo el billete previo a entregarse. Además, es vinculante en muchos de los casos. Margarita Romero asegura: por supuesto que él era parte del sistema y lo conoce, y el patrón o modelo, y resultados también. Mientras que Francisco Arroche nos dice: se supone que él dio los tips y es función del MP investigar y fundamentar lo dicho por el colaborador eficaz. Y luego nuestra segunda pregunta fue un poquito más suspicaz. Le consultamos a nuestros usuarios de redes si creen ellos que el USB y la computadora de Monzón, que guardó todos los registros, demuestra de alguna manera que él tenía un plan preestablecido en caso fuera capturada toda la red. Utilizamos el hashtag USBJCMonzón, hashtag informe especial, y esto fue lo que nos dijeron. Diana Lucrecia González nos dice: todo es posible, pero de que robaron, robaron, y todos. Coco Rodas asegura: es montaje. Jorge Juárez asegura: ¿creen que un delincuente tenga archivos de sus fechorías que hace? Eso sería de estúpidos, pues todo aquel que está fuera de la ley lo que menos deja son informaciones como estas. Y Jenny de Rodríguez asegura: no creo. Lo que vio él fue la muerte de cerca de manos de todos esos corruptos. Ser colaborador eficaz es ganar un poco más de visa y seguridad para sus hijos y esposa, al igual que lo hizo ECO. Y finalmente, Edil del Cid asegura: es probable, imagínese qué tal si él ya sabía que lo iban a atrapar y mientras estuvo prófugo hizo todo esto con tiempo y ayuda. O quién sabe, y durante el gobierno del PP fue un infiltrado y se hizo de pruebas durante todo este tiempo. Y nuestra pregunta final fue: ¿sí cree usted que las redes de empresarios y funcionarios que pagan comisiones para la concesión de obras públicas han desaparecido con este nuevo gobierno de Jimmy Morales? Esto es lo que nos responden. Jenny Milena nos dice: no, hasta que se tomen medidas esto va a seguir. Blanca Pinto dice: por supuesto que no, nos faltan años luz para eso. Y Luis Enrique Monroy asegura que estas prácticas siguen, pero no con el descaro de antes. Los archivos, el USB y la computadora de Juan Carlos Monzón han llevado a 57 empresarios y funcionarios a prisión. Hoy día, la estructura criminal de cooptación del Estado ha sido develada debido a que Monzón guardaba uno a uno los archivos y registros, como usted ya los ha visto. Ahora el gran reto será ver hasta dónde todas las pruebas que se están usando desde esta computadora pueden ser valoradas en un juicio y evaluar también la posición delictiva y criminal de Juan Carlos Monzón. No se olvide, él también es parte de esta red de criminales. Esto es lo que nos dicen los expertos.
Entonces, en el derecho anglosajón, que el nuestro es una copia de aquel, no debería de contar con una colaboración eficaz. Me parece que debería de revocársele. Y si usted se da cuenta, no va a poder arreglar ni la CICIG ni el Ministerio Público tantas mentiras que Juan Carlos ha dicho. Le voy a mencionar 2 o 3 nada más. Número 1, está diciendo que hay personas que cometieron delitos de acción, es decir, que tuvieron que estar presentes para haberlos cometido. Y las personas han demostrado que estaban en el extranjero. Han hecho imputaciones a personas por delitos que a la época en que posiblemente hicieron lo que dicen que hicieron, no era delito. Entonces tampoco se puede. Dice que hubo comisiones cuando las comisiones son, cuando el pago que se les hizo a algunos empresarios es igual o inferior a la cantidad que se dio comisión. Entonces, lógicamente, no puede ser cierto. Entonces, no todo lo que él dice está aprobado. Al contrario, cada defensor ha encontrado 2, 3, 4 mentiras. En cuanto a los argumentos de la defensa que se están dando en estos casos de la línea cooptación del Estado, de que no se le puede dar credibilidad a un testigo, o en este caso un informante o colaborador eficaz como Juan Carlos Monzón, yo creo que la defensa se está basando en un argumento espurio. Precisamente la figura del colaborador eficaz nace de cuando alguien adentro de una estructura criminal rompe el silencio y decide denunciar, evidentemente a cambio de tener algún tipo de privilegios en el proceso penal que está enfrentando. Las declaraciones de Monzón, junto a los registros de su computadora que muestran uno a uno cada negocio, cada fechoría que se realizó, son parte de un nuevo dilema moral que enfrenta la sociedad guatemalteca. Es válido que una persona que también es miembro de una banda criminal y un delincuente pueda beneficiarse con reducción de condenas al ser un soplón ante los organismos de investigación. Esta es una primera pregunta que todos debemos de plantearnos. Es lógico y evidente que muchas de las evidencias de Monzón llevarán a esta estructura que cooptó al Estado a prisión. No obstante, la CICIG y el MP deben de recordar que Monzón fue parte de esta estrategia criminal y por tanto necesitamos también justicia y que este individuo sea procesado penalmente. Guatemala está cambiando, un caso histórico se está viendo y nosotros como periodistas debemos mostrarlos, debatirlos en prensa y formarnos un criterio y una opinión, porque Guatemala ya no es la misma, Guatemala ha cambiado. Seguiremos presentándole más investigaciones sobre los archivos secretos de Juan Carlos Monzón. No se los pierdan. Este es Informe Especial con Silvia Gereda, Canal Antigua. Me puedes seguir en mis redes sociales, Gereda mi Twitter y mi página en Facebook, Informe Especial con Silvia Gereda. Los espero la próxima semana. Todos los programas están online en www.canalantigua.tv.